todos a un capítulo más de La Secta Provincia, el podcast del mañana, el podcast del futuro, el podcast que quieres escuchar. Con ustedes, del pasado, del futuro, del ayer y del hoy, Kevin Vidal y Andrés Polo. Bueno, estamos nuevamente reunidos, como siempre, cada semana, en el cineclub de la Secta Provincia, tu cineclub, el cineclub más bonito y hermoso de todo el mundo. Me acompaña en esta ocasión Andrés ¿Cómo estás, Andrés? Hola Kenny, muy feliz y bien de participar en una nueva sesión del Cineclub de la Sexta Provincia. Hoy nos acompaña como nuestra invitada Catalina Sandoval. ¿Cómo está Catalina? Hola, bien. Hoy día desde Santiago. Oh, ¿qué te fuiste? Dejé la sexta región. ¿Para votar? Pues me tuve que venir a votar. Ah, pero te fuiste un ratito. Momentáneamente. Ah, ya. Momentáneamente. No, Así que hoy día desde la capital. Sí, desde la gran capital. Sí, con tristeza. Extrañáis el campo. Sí, uno extraña su hogar en la sexta no. región. Echa de menos la sexta región. El silencio. Sí, gran valor, silencio. Sí, pues. Acá no hay. Menos histeria. Sí. Hace un rato acá me tocó escuchar una pelea abajo. Así que... yo hay un día y medio y ya claro. disfrutas de las bondades de Santiago. Exactamente. Pero bien, aquí estamos. Qué bueno. Qué Sí, bueno. sí. Bueno, para partir vamos a ya nuestro clásico de siempre, a estas alturas, que es Cineclub a la carta, donde recomendamos películas, series, cualquier cosa que tú puedas disfrutar en el calor de tu hogar o en la plaza o sea donde sea que estés. ¿Qué nos traes? ¿Nos traes algo esta semana, doña Catalina? Se me había olvidado la nueva sección, voy a ser honesta, pero tengo una variedad tremenda Eso es muy bien. en mi biblioteca, claro. Esa es la idea. ¿Sabéis qué? Puedo recomendar en volar la serie Years and Years. Es una serie inglesa, más o menos nueva, me parece. 2019, ahí me salió, ahí cargó Google. El 2019, una temporada, así que rapidita. Y especialmente recomendado para quienes le tienen miedo a una posible presidenta Pamela Giles. Oh, qué interesante. Úfale. Un gran tema. Sí, ahí hay un personaje que yo estoy segura de que esa sería Pamela Giles de presidenta. O quizás más recomendada para quienes votarían por Pamela Giles. Para que le empiecen a tener miedo. Claro, para que respeten ahí. Claro. ¿Y dónde que, sí. la podemos ver esta serie? Ahí me pillaste, me pusiste ahí en una mala posición, pero Torrent. Ya está en Torrent. El Torrent sí está confirmadísimo. Parece que es la HBO, así que quizás esté Sí, en de HBO, bueno. Quizás esté en HBO. Es probable. Nosotros somos pobres y no tenemos nada de eso, no sabemos, No. pero el viejo y confiable Torrent sí lo tendrá. Sí. Cierto. Está Torrent. Cuando dudes, usa Torrent. Sí, Y Andrés, ¿tú trajiste algo esta semana? Sí, recomiendo una serie. No es precisamente una serie reciente, igual tiene sus años, pero es una serie muy recomendable. Se trata de Community. Trata la historia de un ex abogado llamado Jeff Winger que se descubre que su diploma es falso, por lo que tiene que regresar a sus estudios a la Universidad Comunitaria de Greendale, donde se une a un grupo de estudio de marginados donde viven las más alocadas aventuras. Una serie bastante entretenida, de personajes que evolucionan y muchos chistes del tipo meta. Muy recomendable.
Qué bueno. ¿Y dónde está? ¿Podemos encontrar este ya un clásico esta serie? Sí, buena. está en Netflix. Me parece que está en Netflix. Y si no funciona, torrent nomás. Sí. Muy bien. Yo la vi en Netflix hace poquito. Buena. Sí, creo que está. Sí. En Amazon está también parece, o estuvo, no sé. Ahí sí que no cacho. Pero sí. No alcanza para Netflix, no me baja. Igual Amazon es más barato que Netflix. Que sí. ¿En serio? Sí, ¿Verdad? trae como 5 lucas menos. 4 lucas y algo. Mira, capaz que nos cambiamos. Sí, de hecho creo que Netflix es más carito de todo. De los más caros. Mira, hay que hacer una actualización. Parece. Sí. Bueno, y yo les traigo una película que fue nominada al Oscar de animación, que se llama Wolf Walkers. Perdón, mi inglés que bodrio. El espíritu del lobo se llama en español. Y es una película de animación de un estudio irlandés, Cartoon Saloon, que ya ha llegado varias veces a los Oscars y tiene animaciones muy, muy buenas. Y que además tiene un chileno entre medio del equipo, que es uno de los animadores que trabajó en la película, es chileno. Esta película está creo que está en Apple TV ahora, y obviamente en el amable y cariñoso Thor. Y más o menos trata de una niña que vive como en la época no sé si época edad media o ya más moderna, pero es como edad de esas más o menos esas épocas, y en una ciudad donde está rodeada por un bosque donde hay lobos, y su padre es un cazador de lobos, entonces, y ella también quiere ser un cazador de lobos, pero se topa con con unos espíritus que se llaman los Wolf Walkers, que son los seres que protegen este bosque. Entonces ahí entabla una amistad con una de ellas y se arma un conflicto. Y en verdad es muy buena, como que tiene un arte así que yo quedé sorprendido. Porque es como una alternativa un poco a las películas de Disney y a las películas de Pixar y es lo que es anime. Y una animación que está muy, muy bien hecha, muy bien cuidada. Entonces la recomiendo. Una joya. Viniste preparado, vos trajiste una recomendación ad hoc. ¿Yo? No, en verdad no lo había pensado, pero sí. Tenía que ver con animación. Sí, pero no lo había pensado así. Como que, sí, bueno, salió chiripa. Bueno, y ahora un poco a lo que venimos, que esta película, ya una película de la semana, que un clasicón, que es ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, de Robert Zemeckis, una película a finales de los 80 y que es del mismo director que hizo Volver al Futuro, Forrest Gump, el Náufrago. ¿Es cierto eso, Andrés? Sí, y que de hecho Robert Zemeckis estuvo de aniversario en estas semanas, y que si nos está escuchando le mandamos un saludo bien grande. Sí, él siempre nos manda correos para que le mandemos saludos, pero tenemos muchos correos de mucha gente que nos escribe. Entonces, un saludo para él, un abrazo grande. Sí, saludines, Robert. Bueno, y bueno, para introducir un poco, Andrés, cuéntanos de qué va en resumen la película para que podamos entrar en Pues bien, esta película toma lugar a finales de la década del 40, donde en este universo humanos y personajes de caricatura conviven juntos, y de hecho los personajes de caricatura son como actores de Hollywood. Ahora bien, lo que pasa es que en esta película es que uno de esos personajes, el conejo Roger, está involucrado en un misterio, inculpado de un crimen que no hizo, por lo que necesitará la ayuda de un detective que era experto en casos relacionados con los dibujos animados, pero que ya se retiró de ese tema y que tiene que volver a las pistas, y hacen como una especie de dupla extraña para resolver quién fue el responsable de este misterio. Esta película, yo creo que si eres fan de la animación clásica de la era dorada de la animación, esta es la película indicada para ti, porque hay ciertos de chistes y referencias y cameos de varios personajes animados de esos años.
Y díganme, ¿qué les pareció la película? ¿Algún comentario en particular? Yo no sabía nada de casi todo lo que han dicho. No tenía idea de quién era el director. De hecho, lo busqué. Fue una sorpresa que era la misma persona de todas esas otras películas. Igual yo creo que también es para fans del cine negro, porque tiene harto caleta de eso. Y como a modo personal, siempre le había hecho el quita a esta película, porque no sé por qué me producía rechazo esto de juntar como el live action con la animación, de esta forma como lo hace Roger Rabbit. No sé por qué no me gustaba. Como que veía eso y era como, no, chao, y la cambiaba, porque esta película como que la daban igual caleta en la tele, no sé si en Disney y en esos canales como más para niños, como que siempre la estaban dando. Pero después de haber derribado mis prejuicios, fue una sorpresa. La verdad es que me gustó harto, me entretuvo caleta. Yo dije, la voy a tener que ver por parte, así como sufriendo caleta antes de... Pero no, para nada, fue una sorpresa. La encontré súper buena. Sí sentí quizás que me perdía de muchas referencias, como por no saber tanto de animación, porque creo que tenía caleta, me imagino. Pues sí, claro. En esa película hay hartos cameos de dibujos animados clásicos, en su mayoría de Disney y de Warner Bros. O sea, pero también hay cameos de otros estudios. Por ejemplo, ahí se cachan cameos de Droopy. No sé si se acuerdan de ese personaje. Ese de, hola gente feliz, ¿saben una cosa? Soy el héroe. No sé si se acuerdan de ese personaje. Sí. También hay cameos del Pájaro Loco, de Betty Boop, de varios personajes de Looney Tunes y de varios más. Y lo curioso de estos cameos es que esta película fue hecha por Touchstone Pictures, que es una subdivisión de Disney para sus películas más para público más adulto. Y ahí como que cuando se hizo el convenio, se habló con Warner Bros. De los cameos, ellos dijeron, está bien, pero los personajes deben salir exactamente iguales en términos de cameos, para no favorecer tanto un estudio del otro. Por eso salieron esas escenas donde sale Mickey con Bugs Bunny y Donald con Lucas. Claro, o sea, la misma cantidad de tiempo en pantalla. Y lo mismo va para cameos de escenas individuales, como donde sale Dumbo, Piolín, San Bigotes. Sí, yo creo que esta película, por la época, es como un lujazo que se dieron esta gente que hizo esto. Así como, porque es como juntar así todos tus dibujos animados de la infancia con las películas de la misma época, más o menos que es como 40, 50, y las metiste en una sola película. Es como el sueño del pibe para cualquier director o gente que se dedica a esto, como juntar a tus dibujos animados de tu infancia con género de película también de tu infancia. Sí. Y lo curioso es que o sea, yo creo que lo curioso es que originalmente iba a haber más cameos todavía, porque hay algunos personajes icónicos que iban a hacer cameos, pero que al final no se pudo, como Tom y Jerry, Popeye, Super Ratón, Gasparín y otros más que por problemas legales no se pudieron conseguir los derechos y por eso no hicieron los cameos. Sí, no, es cuática esta película, porque de hecho nunca más después se volvió a hacer algo con tantos personajes de animación distintos. Cierto. No hay otra. Sí, es muy... en ese punto de vista es única. Y también cómo lo hicieron, porque la técnica que ocuparon es para volverse loco. Eso, ¿me pueden decir cómo lo hicieron? Yo no busqué nada, pero todo el tiempo me estuve preguntando ¿cómo? ¿Cómo? Claro, porque mezclaban, una cosa es como poner el personaje de acción real y el monito al lado, pero ellos le pusieron la luz, incluso manipulaban objetos. Eso, como que tomaban monos animados. Pues, claro. Ahí hicieron como una tecnología especial para esa película, que hacían como un mecanismo donde por ejemplo, el mecanismo agarraba el vaso y superponían encima eso del personaje, como haciendo esa acción. O sea, eso hasta se creó un término respecto a eso que se llama bump the lamp, o sea, como chocar la lámpara, por decirlo de alguna manera.
¿Y eran como animatrónicos, no? ¿O eran de...? Porque yo caché que Son como objetos más mecánicos. casi para cada plano que ocurría en ese tipo de acción había una máquina distinta. Era como que Sí. no era como una máquina la que hacía esas cosas, sino como que fabricaban a medida cada una de ellas, ¿no? Sí, cierto, eran muchas. Y eso de verdad se muestra ese esfuerzo, que como un mundo donde de verdad se nota que se interactúan las caricaturas con los personajes humanos. Sí, Y como la- que queda bien. ¿Qué onda el presupuesto de esta película? No sé si fue tan alto, no ¿No? ¿Cuánto fue? El Andrés de esa. Déjeme buscarlo. Porque Tenía hartos contactos el caballero Robert. sí. De hecho, yo caché que él hizo Volver al Futuro 1 y entre medio hizo esta. Como que salió el rodaje de Volver al Futuro y empezó esta. Ahí. Por lo que encontré, era un presupuesto de 50.6 millones. ¿Y cuánto? Es que hay que compararla con otra. ¿Con qué película podemos comparar? Como decir tan cara de la época. A ver, Volver al futuro, po. La buscaré. de Volver al Futuro es mucho más cara, ¿Verdad? creo. No sé. De Volver al Futuro, presupuesto fue de 19 millones de dólares. Ah, no, fue menos. ¿Y la 2? Ahí, La 2, 40 millones. bueno. Pero claro, era mucho. Tiene contacto el hombre. ¿Cierto? Sí, no. Otro nivel. Otro Sí. nivel. Exactamente. Y respecto al contenido de esta película, ¿ustedes creen que... O sea, que en la época se vio como una película para niños? ¿Se pensó así? ¿Y en esta época sería una película para niños? ¿O...? La verdad, yo creo que curioso que lo menciones, porque esta película podríamos decir que es como que desmanteló la edad, la que llamada edad oscura de la animación, y dio como el puntapié inicial a la edad de renacimiento de la animación. Es decir, porque la animación se divide en diferentes épocas. La animación americana, para que se den una idea. Primero está la era silenciosa, que son las animaciones así mudas, como Félix el Gato y todo eso, Gert el dinosaurio. Después la era dorada, que engloba desde los 30 hasta más o menos finales de los 50, que son todas las animaciones así con sonido, y ahí empezaron todo lo que son Mickey Mouse, Bugs Bunny, Pájaro Loco, Tommy Jerry, Popeye, todo eso. Una animación más loco, chiflado y todo eso. Después la edad oscura, en la década del 60 hasta más o menos los 80, ahí sería como la animación se volvió como más rígida, o sea, no era tan viva como en la época anterior y era como más censurado todo. De hecho, era como más enfocado a los niños. Y de hecho, en esa época, cuando mostraban animación clásica, sobre todo en la actualidad, como que cortaban las escenas que eran muy fuertes. Ejemplo, escenas con cuchillos, pistolas, con estereotipos de otras culturas ofensivos, con alcohol, cigarros, suicidios, cosas así. Y después de eso viene la edad del Renacimiento, que es los 90 y principios del 2000, donde ahí se volvió a lo que era la era dorada, se volvió a la animación más loca, se volvió a ese humor de ese año, series como por ejemplo Ren y Stimpy, La Vaca y el Pollito, Invasor Sim, Oye Arnold, cosas por el estilo. Y por último está la era Renacimiento de la animación, que empieza del 2010 para adelante, donde ahí la animación también ha logrado hartas cosas. Han surgido varias series que actualmente son populares, como Hora de Aventura, Un Show Más, Gumball, My Little Pony, Love House, a ver, bueno, entre muchas más. Ya, pero... Y volviendo al tema, lo que pasa es que en ese entonces, en la década del 40 y eso, la animación no estaba pensada exclusiva para niños. Era pensada más como para público en general, porque venía todo, porque generalmente los daban como antes de las películas, de cualquier película. Y generalmente esos cortos de esos entonces igual tenían temas que igual en esa
en ese tiempo eran considerados como aceptables para el público general, para todo el público, pero que ahora ni de broma se colocarían en una animación actual para niños. Como por ejemplo, violencia así como con cuchillos, con pistolas, también estereotipos ofensivos de otras culturas, por ejemplo, los asiáticos con los ojos así, dientes de castor y así con el gorro en forma de cono, o los nativos africanos con piel literalmente negra, labios rosados y con el hueso en la cabeza y que meten a la olla, cosas así. Y también tampoco pondrían cosas como por ejemplo un personaje que esté fumando, emborrachado, tratando de suicidarse, Sí, poniéndose pero eso es la época de los 40. Sí, pues. Pero igual como que se quería hacer algo así. Quería mostrar que eso no era algo no necesariamente para niños. O sea, algo como para desmantelar un poco eso de lo que pasaba en los 60 y los 80, que era todo demasiado infantilizado. Querían como romper un poco con eso. Pero en la época esta película fue calificada para niños. ¿Quién engañó a Roger? Era como PG. Clasificada PG hasta donde yo sé. Que es como con supervisión de un adulto, algo así. Sí, porque igual tiene partes que... Sí, yo no sé si lo dejaría actualmente como para niños, especialmente con el tema de las mujeres, que está acuático. Sí. Cuático. Sí, pues, de hecho, es más por eso que otra cosa, que la violencia. Sí, pues igual hay que admitir que hay partes que son más o menos fuertes, como, perdón el spoiler, cuando lo que le pasa al pobre Zapato. Sí, pero eso... O sea, eso es como un poco violento, no sé. Pero encuentro que es peor lo que le pasa a la... O sea, como muestra a la mujer, por ejemplo, ese bebé que es como un misógino, como muy cuático. Claro. No, y la misma personaje, po. Claro, sí. Como que no era lo que apuntamos. No sé si en realidad ni siquiera ese cuerpo, ¿cachai? Claro, o sea, es que igual en parte lo que dice el Andrés como son caricaturas, pues como que claro, son una ficción así ya a otro extremo, pero por ejemplo es una película para adultos, te la compro, pues, ¿cachai? Igual es como nos está incentivando, yo siento como un pensamiento, no sé, machista, ¿cachai? Contra el feminismo o en general como a denigrar a la mujer, sino que más bien como que se ríe un poco de eso, como que como algo como sarcástico quizás. Claro. ¿Cachai? Pero para un cabro chico, no sé. Igual hay que entender eso de que es un producto de su tiempo. Es decir, en ese tiempo era aceptable y ahora no lo es, pero hay que entender eso, de que tal vez no sea aceptable ahora, pero hay que entender que es un producto de su tiempo, de esa época, porque el cuento sería diferente si se hiciera lo mismo, pero actualmente, una animación actual. No, sí, de hecho, muchas recopilaciones de DVD de animación clásica o de programa antiguo, como que sale un prefacio, también incluyen Netflix y todas esas cosas. Dice, el contenido de este programa es un producto de su tiempo. Contiene prejuicios sociales que estaban equivocados entonces y que estaban equivocados ahora. Sin embargo, se van a mostrar tal cual como se transmitieron bajo un contexto histórico, porque al eliminar estas escenas es como hacer que estos prejuicios nunca hubiesen existido. Es como una advertencia también, que se pone. Sí. Y yo encuentro súper bueno que hagan eso, porque no sé si la solución es como no veamos este tipo de cosas porque dice cosas malas o representa... O censurarlo, cortar la escena. Claro, yo creo que está súper bien ese como casi como los sellos de la comida, como ponerle alto en bla. Sí, porque al final queda un testimonio de cómo la gente pensaba. Entonces, censurarlo sería como borrarlo y olvidar que una vez fuimos así. Como hacer que nunca existió. Claro, pues al final es más fácil volver a hacer esas brutalidades si no lo tenéis presente. Cierto. Y es como lo que pasa con la Blancanieves. Creo que es un error esa cuestión. La quieren censurar porque... O sea, está bien, yo creo que estamos de acuerdo en que
nada que ver lo que es El Príncipe, pero no por eso es como lo que decía Andrés recién, porque es una cosa que pasó en esa época, que se pensaba así. Además, hay que tomar en cuenta que esa película está adaptada de un cuento clásico que es de la época medieval o quizá antes o después, o sea... Y que es mucho peor. Quizás como de las más viejas de las princesas. Sí, po. Y además que hay que considerar que los cuentos clásicos, que las versiones eran mucho más dark, porque ¿creen que los cuentos eran dark en las versiones de ahora? Imagínense ver las versiones de la Edad Media, eso sí que eran bien dark. Ahora lo han suavizado. Por ejemplo, Caperucita Roja. En el cuento original, de verdad se comía la caperucita y ahí se acabó. No como en las versiones actuales que está a punto de comérsela, pero entonces llega el cazador y parte el lobo en la mitad y la salvan a la abuela. La de Hansel y Gretel, creo que igual era terrible acuática. Así que sí. Como que los papás estaban muertos, una cosa así, no, mal. Y no, ha sido una brutalidad esos cuentos. Como la gente vivía, haber sido cuentos, ¿no? Sí, pues. Además, ese cuento sería como una advertencia de no vayas al bosque, no te alejes de tu casa porque puede pasar un animal salvaje y te come. Claro, es como eso. Como para hacer ese tipo de advertencia. Sí. Hoy estaba cachando que Spielberg estaba metido en la producción. Ah, sí, porque también fue una coproducción con su compañía Amblin Entertainment. Así que él también estaba introducido ahí. Y de hecho, como dato curioso, aprovechando la fama de Roger, también lanzaron otros 3 cortos animados basados en él. Los cines antes de las películas. ¿Y qué tal son? Igual pasan piola, igual son buenos. Aunque si me preguntan, prefiero la película original. Es que es como... es similar a los monos cartón que dan, pues. Así como... Sí, pues. Como Bugs Bunny. Sí, pues. Lo bueno es que igual hay uno que es el corto que muestran en la película, ¿no? Al principio de la película. Pues, son algo así los cortos de estos 3 cortos. Son como más o menos parecidos a lo que pasa al principio de la película. Como la película dentro de la película. Claro. Entonces como termina el corto y dicen corte y volvís como al set de grabación de la animación. Algo así. Como algo así. Eso es interesante. Esa escena es bacán. Sí. A mí me encantó así como salir de la animación y ver el set. La wea buena. Digo, o sea, como directora de arte sería bacán hacer una wea así. Sí, por eso digo que es un lujo lo que hicieron esta gente. Con esta película. Sí, pues. Sí, uno pensaría que en la actualidad dice, lo hago en animación 3D, listo, fácil. Pero hay que tomar en cuenta que en ese entonces había muy poco o casi nulo uso de computadores en animación. Solo un uso bastante limitado. Todavía no llegaban cosas tipo Toy Story y cosas por el estilo. De hecho, así que hay que tener en cuenta que igual es como un logro para esa época, para la técnica de la época. Totalmente. De hecho, ellos creo que se plantearon usar 3D, pero prefirieron que no. Como que querían hacer todo así tradicional como lo hacían en los 40. Sí, pues además que el 3D... Dale. Sí, que además que el 3D entonces era muy básico todavía, no estaba tan avanzado como ahora. De hecho, en Toy Story por eso lo decidieron hacer como juguetes, porque en ese entonces la 3D se veía como plástico. Así que hicieron que sean personajes que se vean normales así, o sea, juguetes. Claro, sí, algo así iba a decir yo, como si lo hubieran hecho como Toy Story, por ejemplo, hubiera quedado, yo creo que harto más penca el efecto como de unión entre personas y dibujos. Porque han vuelto a ver Toy Story 1, es cuático. Sí. Como directo a la vez. Es cuático, es como, no sé... Es hasta traumante un poco. Sí, son como de forma. Sí, lo que se llama el valle inquietante. Sí, los fondos son como pelados, como sin detalles, como... No, mal. Sí, es como ese comercial de los... No, nunca tanto. Un comercial que hubo hace unos años de ¿qué era el ministerio de... ¿De qué era el ministerio? Un rap que salió en un momento, ¿te acordás?
Salía como una loca rapeando en una micro. Uy, ¿cómo era ese? Sí. Ya, a buscar ahí. Pero suena pésimo. Sí, es como una weá. Me imagino. No, sí, pues yo creo que está toda la magia en la animación 2D. Como, Sí. Sí, pues además que la animación 2D y el dibujo en general puede dar rienda suelta a varias cosas, en cambio la animación 3D es como con más limitantes, porque tiene que ser, como muchos no dominan mucho esa técnica, tiene que ser como más modelado, toma más tiempo, y además, dado que no hay mucho presupuesto, muchas veces se tienen que clonar moldes de varios personajes, que varios extras son como el mismo molde repetido. Mientras que la animación 2D hay uno, o el dibujo en general en 2D, puedes hacer lo que quieras, así dar rienda suelta a tu imaginación, sin esas limitantes. Eso. Está motivado el tiempo. la campaña que les decía era de la propaganda antitabaco, que salió en 2016, dicen. Ah, igual no hace tanto. ¿No? No, yo creo que te vas a acordar, si lo veis, te vas a acordar. Porque lo que está en YouTube. De ahí lo ponemos, le ponemos la historia del Instagram del colectivo. Pero es nefasto. Y creo que salió súper caro. Así, y fue como un escándalo. Así. 25 millones. Y creo que tomaron los mismos muñecos que vienen como con el programa de animación. No como los predeterminados. Sí, una cosa así. Según dicen las malas lenguas. Oh. Pero tiene toda la pinta. ¿En qué se habrán gastado el resto del presupuesto? Esto es realmente una estafa. Sí, no sé. No sé. Es como un auto retroceso. A todo esto. ¿Ah? No, nada, dale. A todo esto se me había olvidado adelante un dato que están. Hay una serie de charlas que está dando el Chile Mono sobre animación. Es monoclub.cl. Si se meten a monoclub.cl va a salir una página donde les van a salir las programaciones de la actividad. Ahora están en la semana 3. Cada semana son 3 charlas de distintos animadores o productores de animación y están re buenas. Por ejemplo, la semana pasada hubo una hubo una de videoclips, donde mostraron varios videoclips y hablaron las personas que hicieron los videoclips, del proceso, de cómo fue, de cómo ha sido trabajar y llegar al videoclip final, y mostraban otros trabajos que estaban haciendo o que habían hecho antes. Está re interesante. También hablaron de los cortos latinoamericanos que habían llegado a los Oscars alguna vez. Entonces también hablaron sus autores y del proceso, y es interesante. Para que le echen un ojo, si les interesa, se escriban, es por Zoom. Tú te inscribís gratis y después entras en el horario, al link que te dan en la inscripción. Suena muy interesante para los interesados en la animación. Claro, aprovechando que estamos hablando del tema. Exactamente. Igual en Chile como que está viendo, gracias a la historia del oso, como supongo que gracias porque empezó a mostrarlo más, como un auge de la animación. Igual hay cosas buenas. Sí, hay trabajos súper buenos. Series muy buenas de animación acá en Chile. Y además ahora con el canal TV Educa, ahí dan animación chilena. Hoy sí, eso menos mal que hicieron eso, como de alargar ese canal, porque era necesario. Sí. Así como a un canal que diera contenido así
Hace rato lo están pidiendo. Bueno, ahora vamos a ir a una pausa comercial y a la vuelta vamos a ir con el remate de el chiste de Andrés. Para este programa. Sí. Sí, les aseguro que va a ser un chiste muy bueno. No se lo pierdan. Volvemos en un rato más. Sí. 2 niveles más y da igual que el juego. Ay, me quemé con el agua por andar jugando al videojuego y revolver al mismo tiempo. ¿Cansado de tener que revolver la olla mientras está haciendo otra cosa? Sí, ¿y de qué forma? Pues ya no más, porque ahora le tenemos el revuelve olla 5000. Con su diseño patentado y ergonómico, usted podrá revolver la olla fácilmente mientras flojea en otra cosa. ¡Wow! ¡Qué bacán! Y no solo eso, si usted es uno de los primeros en ordenar, pues recibirá gratis un rallador de queso eléctrico, nuevecito de paquete. ¿En serio? No, que estoy bromeando. ¡Claro que en serio, po! Y llame ya, que nuestras operadoras están esperando. Llame al 155 olla y ordene su revolvemático 5000. ¡Llame ya! Sexta Provincia presenta Cineclub animado de ayer y hoy. Andrés Poen, el chiste del día. Hola. Gracias por esta presentación, señor Tati Tarbizu. Y bien, ahora nos toca la última patita de este podcast del día de hoy. Y para ir cerrando esta sesión, vamos a hablar sobre lo que todos han estado esperando, su segmento favorito, el chiste del día. Bien. Había un caballero que estaba en el cine, en una película, y lo curioso es que estaba con su perro. ¿Te gusta la película, Pepe? De pronto llega el acomodador. Disculpe, joven, ¿me puede decir qué está haciendo este perro aquí en el cine? Que le gustó tanto el libro que quiso ver la película. Pensé que había más. Andrés, no sé qué decir. Lo dejaste sin blog. Andrés, ¿qué puedo decir? Nada. Bueno, no sé qué más agregar a esta. A veces pasa que cuando uno ve buenas películas como que cuesta hablar, ¿no? O sea, como generalmente una película mala empezás y como que uno se descarga un poco al conversar, descarga la frustración de haber perdido el tiempo. Pero en este caso como que en verdad es una película recomendable y bueno, acá tengo un ejemplo, claro, para adultos. Acá tengo un ejemplo que no le tenía muchas ganas de verla y ¿te la viste de una? Sí, la vi de una. Yo dije, la voy a tener que ver casi que en 3 tandas. Pero no, me quedé ahí pegada y cuando ya más de la... casi llegando al final empecé como a mirar el reloj. cuánto quedaba y dije así como, súper.
Así que sí, la vi de una. Genial. Debe haber sido bacán de ver en el cine, sí. 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 Como que uno empieza a extrañar el cine ya. Sí, po. Sí, igual yo creo que es una película que no está como subvalorada. Yo creo como que no es, no sé, pues no está entre las grandes nombradas así, entre las grandes películas que hay, como casi de cine clásico, no sé. Como que las nombran, pero pasa así como rapidito. Sí, po. Creo que tiene hartos méritos como para ser, como para estar más. Me falta reconocimiento, yo creo, de esta película. Sí, po, porque es una película que no es una cosa que digan que bruto, es una obra maestra del cine, una película icónica que todo el mundo conozca. Pero sí, es una película bastante entretenida, que incluso si uno no es fan de la animación clásica, igual puede pasar un rato entrete viendo la película. Sí, no, yo creo que al revés, que es una película que merece ese trato, como de que hay que verla, porque es técnicamente un logro y mezcla como esto de la animación, de personajes muy clásicos, que yo creo que todo el mundo, o gran parte del mundo conoce, y además también habla del cine clásico, bueno, el cine negro más que nada. Y está la Femme Fatale, está este detective, está todo como Sí, tiene todos los códigos. claro, entonces no, y tiene muchas cosas, muchas razones por las cuales debería de ser más reconocida. Cierto. Una película recomendable. Así es. Entonces, Andrés, después que ya viendo el futuro, al pasado, al futuro, ¿qué hay que ver después? La película que nos tocaría la próxima sesión sería El Club. ¿El club? Ah, llegamos a Chile. Sí, la siguiente será una película chilensis. Nada menos que El Club. Es de No era Raín, ¿no? Larraín, pero no sé. Sé que Larraín. Efectivamente, Pablo Larraín. ¿Es el que está haciendo ahora con la Julianne Moore, no? No. ¿Sí? La de la novela de Stephen King, creo que está haciendo una serie. Puede ser, porque ¿no? Algo había escuchado, pero no estoy seguro. puede ser porque como es que se fue para allá. Está Se como- fue para allá, sí. Se queda allá, ¿no? Se queda allá. La Raín que se queda allá. Y le vaya bien. Dice que por allá. No, saludo a Pablo, un gran seguidor de nosotros. Sí, Pablo, si escuchas esto, te mandamos hartos saludos. Pero la próxima semana te vamos a pelar. ¿Tú viste esa película acá? ¿El club? Sí, sí, pero me acuerdo re poco. Me acuerdo sobre todo del personaje del Faría. Que él Sí. fue como que le tiraron hartas flores, pero me acuerdo re poco. ¿Verdad? Sí, igual, tampoco antes que reverla. Sí. ¿Y tú, Andrés, la viste? No, nunca la he visto, pero ahora la vamos a ver. Esa es la actitud, es el espíritu. Sí, porque lo bueno de este cineclub es que uno puede ver películas no solo a las que uno está acostumbrado, sino salirse un poco de su zona de confort. Totalmente. Y Excelente. Y bien, hemos llegado ya al final de esta sesión muy animada del Cineclub de la Sexta Provincia, pero sintonícenos en nuestra siguiente sesión donde hablaremos de más películas y de otros temas que vayan surgiendo. Nos estamos viendo. Que estén súper. un abrazo, Chaito. cuídense. Chao, chao. Chaito, nos vemos.
hasta aquí el capítulo de hoy. Sintonícenos la próxima semana por el mismo canal y a la misma hora. Buen viaje y hasta pronto.